Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Buen Podcast. Hoy vamos a hablar de algo que vemos y escuchamos todos los días, la queja. En la tele, en el trabajo, en las redes, en la calle, la gente se queja del gobierno, de los sueldos, de las empresas, de todo. Nosotros no somos expertos, pero sí podemos hablar con honestidad desde lo que hemos visto y vivido. Vamos a analizar varias quejas comunes y les vamos a decir claramente cuando estamos de acuerdo y cuando nos parece que no tienen sentido. Sin filtros. Comenzamos un buen podcast. Primera queja, porque el nombre oficial es Qué Buen Podcast. Pero está bien, este es un buen podcast. Oye, amigo Felipe, un gusto estar contigo de nuevo, después de haber sufrido un problema técnico. Se los comentaremos ahí al final del video. Pero, como siempre, temas entretenidos y del gusto general. Y hoy día creo que hablar de la queja nos da para referirnos a un montón de situaciones que vivimos a diario. Y a mí me parece súper interesante porque dentro de las cosas que pude investigar para antes de este episodio, tuve la posibilidad de recurrir a otro de nuestros queridos amigos asistentes de inteligencia artificial, que es Grok. Y como te comentaba antes, Grok no tiene mucho filtro, no es muy correcto políticamente, por lo tanto me dio algunos puntos que me parecieron más interesantes de ver con respecto al tema de la queja, y vamos a partir con lo primero: las quejas en el trabajo. Y las más comunes, según Grok, son: el sueldo no me alcanza, la empresa me explota y no valoran lo que hago. ¿Qué opinas tú, amigo, en relación a lo que nos dice Grok, poniendo estas tres quejas como las más comunes a nivel laboral? Sí, mira, yo creo que la queja, como lo decía en el primer capítulo de Qué Buen Podcast, con respecto al odio, la queja tiene un tema de energía o de fuerza que permite colocar algo de una manera imperativa, de una manera que pasa a ser como una exigencia. Porque yo no digo, oye, mira, ¿sabes qué? Me molesta harto que tal cosa en el trabajo. Uno va a quejarse, va a ponerle una energía, va a ponerle una intención a esa molestia de forma tal que sea escuchado el problema. Entonces, la queja como deporte también tiene que ver con, vuelvo e insisto, no saber decir las cosas, no saber plantear las cosas, pero también que quienes deberían escuchar esas cosas tampoco saben escucharlas. Entonces, la queja que ocurre en todos los ámbitos de la vida tiene que ver con un llamado de atención, tiene que ver con de una otra manera decir algo. Ahora, respecto a las que tú me señalabas recién, efectivamente esas son las más recurrentes porque la gran mayoría de las personas tienen la sensación y lo dice principalmente por la forma de vida que tiene, que el sueldo no le alcanza. Ahora, ¿eso es producto de que tiene un mal jefe? Tengo mis dudas, ¿ya? Yo muchas veces me pasó en el ámbito laboral que en el grupo de paramédicos, en el ámbito de la salud, el primer eslabón y ellos tienen sueldos que rondan entre tantos montos, ¿ya? Y es muy difícil que un paramédico gane más de X cantidad de dinero, porque el trabajo que él hace, desde el punto de vista de costos, cuesta tanto, ¿ok? Y entonces, efectivamente, él podrá sentir que entró ganando 600, por ejemplo, X, 600 pesos, 600 dólares, 600 mil pesos, da lo mismo, 600, y lleva 20 años y gana 1 millón. Y uno dice, después de 20 años haber aumentado 400 mil pesos, parece que es poco. El problema es que el reemplazo de él me cuesta incluso menos. A lo mejor con menos experiencia, todo lo que ustedes quieran. Pero
de una u otra manera, se produce una suerte de no percibir lo que hago y cuánto cuesta en el mercado laboral lo que hago, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Y dónde estaba la presión? En el eslabón que seguía, las enfermeras. O por ejemplo, tecnólogos médicos, las enfermeras. ¿Y qué pasaba? Que una enfermera entra ganando, no sé, 1.200 y tiene un paramédico que gana 1.000. Y ella capaz que para que llegue a los 1.500, no a los 2.000, van a pasar muchos años. Y el problema de subirle a uno significa que tengo que, al que le sigue en el eslabón, también subirle. Y por lo tanto, también hay rigideces de precios que las determina el mercado laboral, y alguien podría decir, lo que pasa es que el mercado laboral está manejado, todas las cosas. No, tiene que ver con costos, los costos. Y lo que no puede suceder es que un paramédico gane más que una enfermera. Entonces, ¿por qué? Por la especialización que tiene, por la cantidad de años que estudió, por las responsabilidades que tiene que asumir y todo eso. Pero ambos podrían ser socios del club de quejas, porque ambos tienen la sensación de que ganan poco. Ahora, esto tiene que ver también con el costo de la vida, y efectivamente muchas veces el costo de la vida sube y los sueldos no suben, y efectivamente se aprieta eso, y efectivamente la vida se vuelve más difícil. Eso pasa, en la realidad eso ocurre. Los sueldos no suben con la velocidad que sube el costo de la vida. Entonces, efectivamente nace una queja que es como un grito desesperado a quien quiere escucharla, para ver si de alguna manera alguien se apiada de uno, ¿no? Y lo otro de lo ser valorado o no, efectivamente yo creo que si hay algo que hemos ido perdiendo durante los años, es esta forma de trabajar donde las relaciones interpersonales son importantes y no pragmáticas, encasilladas en el cargo que uno tiene, y que de una otra manera aquí no se trata de pasarlo bien, aquí no se trata de que nos llevemos bien, aquí se trata de hacer la pega. Y eso se ha instalado también, y eso también se transforma en una queja, porque uno dice, gano poco, siento que me explotan, pero por último lo paso bien donde estoy. Los compañeros de trabajo que tengo son simpáticos, no sé, me tratan bien. Entonces se da una trilogía que es muy compleja, porque es fuente de cultivo para muchos conflictos, al final de cuentas, y que es de difícil solución. Subirle los sueldos a alguien no es algo fácil en una empresa, porque además esto es como tener hijos. Si le regalo a uno, todos Sí, quedan mirando y empiezan a argumentar de que, oiga, pero este caballero lleva 20 años, pero aprendió hace 20 años a hacer lo que hace. Y yo llevo 5 y sé hacer lo que él hace mejor porque yo lo aprendí hace 5 años. Entonces, se dan esas discusiones. ¿Cómo las puedes contener? Es súper complejo decirle a un joven que es muy competente que va a ganar esos 1.000 en 20 años más, frente a otro que lleva 20 años y que a lo mejor ha ido perdiendo competencia porque no se ha actualizado por un montón de razones, y gana más. No es fácil esto, y la queja, buenamente digo, es una forma de decirle algo a alguien para que lo escuche. Yo tengo la sensación de eso, porque el que tiene que escuchar tampoco escucha muy bien, lo ve como un problema, ¿no? claro. Eso. Es, como digo siempre, súper interesante este tema, porque yo quiero ponerme del otro lado hoy día, del que recibe la queja. Yo he escuchado también a mucha gente quejarse por el sueldo, consideran que el trabajo exige más de lo que entrega, que no hay una contraprestación que sea suficiente, hablan de dignidad y de un montón de cosas, pero igual he notado otros fenómenos dentro de estos grupos que se quejan, y principalmente, y es el que más me llama la atención, que aquellos que aportan verdadero valor a las organizaciones suelen ser los que menos se quejan. Por lo general esa gente se va
cuando no reciben reconocimiento, cuando el sueldo no tiene una relación directa con el valor que generan, etcétera, esa gente se va, migra. La gente que se queda y se queja es la que, en la mayoría de los casos, no digo siempre, pero la mayoría de los casos es la que genera menos valor para la empresa. Son más un costo hundido, que un motor de generación de valor para la organización. Mira, hace un tiempito atrás, participando en el diagnóstico de una empresa, yo lo comenté en el episodio anterior. Vamos a seguir hablando de la misma empresa sin dar el nombre, para que me vuelvan a contratar. Descubrimos otra cosa. Había mucha gente quejándose de que el sueldo no les alcanzaba. Pero cuando tú comienzas a hilar un poquito más fino y te empiezas a dar cuenta de que hay personas que tratan de sostener un estilo de vida que no está equilibrado con sus ingresos, o sea, gasta más de lo que gana, es muy difícil que la empresa se pueda hacer cargo de eso porque son situaciones individuales. Además, las empresas son empresas que no son fundaciones, o sea, no son organismos caritativos. Ya lo que pasa dentro de una empresa es que tú tienes que trabajar, como tú decías, hay que hacer la pega, hacer el trabajo para que te Mm, paguen. Y te pagan por lo que tienes que hacer. ¿Ok? Entonces, eh, yo creo que esa sensación de que la plata no alcanza es real porque no siempre alcanza, pero la molestia es más emocional y más vinculada a temas que pueden ser externos. Lo que hablábamos antes, por ejemplo, si hay inflación en el país, aunque te suban el sueldo, no te va a alcanzar. Y ahí el factor es político, no tiene que ver con las empresas. Si tú tienes un estilo de vida, como te decía, que no se puede sostener con tus ingresos, obviamente vas a colapsar también en algún momento. Entonces, la queja es válida en teoría, o en mi teoría. La queja es válida cuando viene, yo creo, con ganas de mejorar o de negociar mejores condiciones. Si no, es más que nada ruido. Y suele verse este tipo de situaciones muchísimo en las empresas, sobre todo las empresas más grandes. Y a mí lo que me llama la atención es que aquí estamos hablando del ámbito laboral, pero el ámbito laboral hoy día, por lo menos en Chile y me imagino en el resto de América Latina, está muy vinculado a la realidad política. Entonces, eh, cuando pasamos, por ejemplo, de pensar o por qué se queja la gente en lo laboral y comenzamos a ver por qué se queja la gente en la política, podemos ver, por ejemplo, que últimamente la gente se ha estado quejando mucho en Chile del actual gobierno que lleva poquito más de un mes. Y mi consulta es, ¿cuánta validez tiene quejarse de un gobierno que acaba de asumir? ¿Qué crees tú, Felipe? Mira, yo creo que eso parte de de la instalación de una lógica que es, que viene desde el minuto, desde el segundo, antes del primer segundo. Y es que quien no gana una elección automáticamente se pasa a llamar oposición. O sea, si nosotros entendemos la política como que quien está en el poder es uno, es el oficialismo, pero lo más divertido es que quien no está en el poder automáticamente pasa a ser la oposición. La palabra oposición es una palabra horrible, porque ¿cómo vas a pasar a ser la oposición? ¿Qué significa ser opositor a algo? Que no estoy de acuerdo con él. Lo haga bien o lo haga mal, porque mi pega es volver al poder. Y entonces yo tengo que hacer todo lo que esté en mis manos y las que no estén en mis manos para que el que está en el poder caiga incluso antes del periodo para el cual fue elegido. El caso argentino, ¿para qué decir? O sea, le iban a hacer Milei no llegaba a abril, ¿ah? No pasaba Semana Santa, ¿ya? Era el plazo que le daban los opositores. Entonces,
es bien interesante esto, ¿no? Y esto le pasa mucho y se escucha muy fuerte, sobre todo cuando son gobiernos que representan a un sector de la población. Entonces, eh, y no quiero entrar en si es de derecha o de izquierda, pero si queremos usar el pensamiento crítico, tenemos que ser reflexivos y tenemos que ser honestos, ¿ya? Maturana siempre decía al otro como un legítimo otro, en el mutuo reconocimiento y con honestidad. La honestidad es lo que no está en la queja. En la queja, por ejemplo, muchas veces no está lo que está detrás de mi queja, lo que quiero conseguir, ¿no? Porque la queja tiene un propósito. La queja no es inocua, la queja no es inocente, porque si no, se transforma en un planteamiento. No, vine a hablar con usted de tal cosa. Ah, mira qué interesante. No, yo vengo a quejarme porque detrás de eso hay algo que quiero conseguir. No es un intercambio de ideas, hay un propósito detrás. Efectivamente, la queja, sobre todo en los gobiernos, se transforma en un deporte, pero caemos en una cosa que es la perversión. O sea, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para que mi opositor caiga. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa porque lo que yo busco, sobre todo cuando uno pierde el poder, ¿ah? Chile tuvo una larga tradición después de que regresó la democracia desde los años 90, de que hubieron veintitantos años con un solo conglomerado político. Claro. Y extrañamente después sale Piñera, que habría votado por el no, que era casi su prueba de blancura, pese a que alguien podría criticarlo, pero después no supimos y elegimos de nuevo a lo que podría haber parecido a esos 20 años anteriores, sí, más o menos, pero parece que tampoco resultó y vuelve de nuevo Piñera y que parece que tampoco resultó y vuelve. Entonces, algo pasa en nosotros y en esta queja política que no sabemos nada ni de dónde estamos parados, porque no es posible que estemos eligiendo entre el blanco y el negro. Hace 16, son 4, 4 de 1, más Boric son 16. 20 años llevamos eligiendo entre el blanco y el negro. Y ahora nos quedan 4 años más, no sé si del blanco o del negro, todo depende de quién lo diga. Entonces, hay algo raro ahí, porque es una queja que uno ya no la escucha. Y a eso quería llegar. La queja tiene un problema, que es como el cuento del lobo, ¿no? Viene el lobo, no, no venía. Viene el lobo, no venía. Viene el lobo, y a nadie le creyó, y el lobo vino. O sea, y la queja tiene algo de eso. ¿Ah? Me quejo porque me quejo, porque yo siempre me quejo. Entonces la pregunta es, ¿la gente escucha a los que se quejan por deporte, a los que tienen por costumbre quejarse? No, po. Llega un punto en que le dicen, no, si este siempre se queja, weón. Da lo mismo que se queje porque siempre se queja. Entonces, ojo con eso, porque la queja tiene un momento, a lo mejor puede resultar en algo, pero también tiene el serio peligro de ser invalidada per se, porque el que se queja mucho pasa a ser un quejón patológico y por lo tanto ya no es escuchado. Y ojo, a lo mejor igual tiene algo importante que decir. Yo creo que se pierde en la queja el objetivo que tenía, que a lo mejor era un buen objetivo. No se me caiga, no se me caiga. Otra, otra falla técnica. Hoy ha sido el día de las fallas técnicas. Sí, sí. Oye, pero sí, después me voy a quejar yo por eso. Eh, mira, en el terreno político, sí, es muy común la queja y las oposiciones tienen un solo trabajo que es justamente ser opositores. Esté quien esté, el que no está tiene que quejarse. Ahora, lo que a mí me llama la atención es cuando están los unos y no los otros
las quejas igual cambian de tenor. Hoy día nosotros podemos ver en Chile, somos testigos de que la queja de la oposición tiene muy poca validez en relación a los temas que eligen para quejarse. Le vamos a contar un poquito a la gente, para que igual no se pierda la idea. Ustedes saben que en Chile hubo un gobierno militar entre 1973 y 1990, y dentro de ese gobierno pasaron un montón de cosas. Se creó una fundación que se llamaba SEMA Chile, ¿te acuerdas? Sí, Ya. claro. SEMA Chile es la fundación creada por Lucía Iriart de Pinochet, que era la esposa del general que estaba a cargo de ese gobierno. Y ella creó el tema de la entrega de ajuares a los recién nacidos en Chile. Y hoy hay un gobierno de derecha que planteó revisar ese beneficio, nunca dijo eliminarlo, pero sí revisarlo, y tenemos a la izquierda opositora a Pinochet defendiendo el beneficio creado por el gobierno militar que tantos odian. Porque creo que era más importante quejarse de algo que estar plenamente consciente de qué es de lo que me quiero quejar. Entonces, se dan este tipo de contradicciones que son bien raras en temas de política, porque parece que lo válido es quejarse, ¿no? Y nuevamente hago la invitación para que la gente nos deje después en los comentarios de qué van las quejas políticas en sus países. Yo estuve viendo el otro día una noticia que me llamó muchísimo la atención de México, donde había una diputada quejándose por un tema que tenía que ver con estas políticas de género. Y otra diputada se quejó al respecto y fue censurada por ser una mujer quejándose de algo que no le gustaba de una política de género que buscaba beneficiar a las mujeres. Entonces, la política crea ambientes muy extraños, donde parece que todo vale dependiendo de las necesidades que tenga cada sector político en el momento. Y aquí es donde viene una pregunta que yo te quería hacer, Felipe. Cuando nosotros hablamos eh, de capacidades o habilidades desarrolladas por el ser humano, una cosa que mencionábamos nosotros hace un rato y lo hemos mencionado en otras ocasiones es el pensamiento crítico. Y la filosofía que tú practicas tiene mucha relación con cómo el ser humano va desarrollando esa capacidad de pensar críticamente, de no creerlo todo, de cuestionar más, de hacerse preguntas. ¿Qué crees tú que hace falta hoy día para que las personas se quejen menos? ¿Qué tendría que suceder? ¿Cómo tendríamos que comenzar a ver las cosas para quejarnos menos? Sí. Mira, si diera una respuesta correcta, debería ser candidato al Premio Nobel de la Paz. Porque al final de cuentas, resolver la queja es resolver la forma en cómo los seres humanos nos relacionamos. O sea, los seres humanos nos relacionamos emocionalmente, indistintamente de nuestra técnica y de nuestros conocimientos técnicos, siempre, incluso cuando alguien dice, no, es que yo hablo objetivamente. Esa objetividad que ostenta es un estado emocional de certeza, de seguridad. Hay una emocionalidad detrás de aquello, que está dada por lo que él cree saber, o por lo que sabe porque lo leyó, o porque hay un estudio que dice tal cosa. Ahora, ¿eso explica todo? No, explica el asunto estudiado, ¿ya? Por eso el otro día te compartí que están anunciando el lanzamiento de un libro donde una niña decía que según la física y la óptica, la luz, y yo dije, esto me huele raro porque yo no soy experto en eso, pero algo entiendo. Y le pregunté a un experto, me dijo,
Por lo menos yo no lo he visto. Y él es postdoctorado, él trabaja en un laboratorio experimental, en fin. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? De que, de una otra manera, eh, resolver la queja es resolver el tema del odio, es resolver el tema de la culpa, es resolver un montón de cosas de la vida del hombre que tienen que ver con la capacidad que tiene de comunicarle a otro algo que le pasa, ¿no? Y la queja es una forma, ¿no? Las parejas se quejan mutuamente de cosas, de hechos, de dichos, de acciones del otro. ¿Ah? Funciona de esa manera. Pareciera, por lo mismo que decía hace un rato atrás, pareciera ser que mediante la queja enciendo una alarma. ¿Ah? Ya puse una queja. Es como, ya puse una advertencia. La pregunta es, ¿el otro entiende la queja como una necesidad de decirle, oye, entiéndeme lo que te estoy tratando de decir, porque te lo he dicho de miles de formas y no me entiendes, entonces ahora me estoy quejando? La pregunta es si el otro está preparado para escuchar ese tono de lo planteado. Y entonces ahí es cuando el otro reacciona emocionalmente. ¿Cómo? Se defiende, porque le están haciendo ver algo que él parece que no ve. La queja tiene que ver con eso, la queja también tiene que ver con que, oye, está pasando esto y tú no te das cuenta. Y esto en todo ámbito de las relaciones, de pareja, entre padre e hijo, de amigos, de donde sea, laborales, políticas. Hay algo que quiero decir y no sé cómo decirlo y ahora lo digo con este nivel de fuerza. Entonces, vuelvo y te digo que esto tiene que ver con algo que es anterior y tiene que ver con que si hablamos todo el día con WhatsApp, si hablamos todo el día con Instagram, si hablamos todo el día con TikTok, ese es nuestro nivel de relacionamiento. Si es a través de esos medios con los cuales nos comunicamos con alguien que incluso ni siquiera nos contesta, nos conoce, que le ponemos un corazón, un me gusta, como una forma de comunicar algo, ¿no? Eh, si esa es nuestra forma, ¿de qué nos hemos abstraído? De hablar con seres humanos. Y entonces vuelvo en mi lucha hasta que me muera de que lo único que puede resolver la queja entre dos personas es que ellos hablen mucho. Y eso hoy día es un lujo, porque no tengo tiempo para hablar de lo que me molesta, pero sí tengo tiempo para ir al Home Center, sí tengo tiempo para ir al Casa Idea, sí tengo tiempo para IKEA en otros países, sí tengo tiempo para ir al supermercado, ¿no? Sí tengo tiempo para eso, pero para sentarme a conversar con mi pareja, o en vez de tener una reunión los días lunes en la oficina, no, la voy a destinar esas 2 horas o 3 horas perdidas de la semana en hablar 20 minutos, 10 minutos con cada uno de los miembros de mi equipo, hablar con ellos, cómo tuvo su fin de semana, qué cosas hay, que generar espacios de conversación, generar espacios de diálogo. Porque si no, lo que impera es la orden, es la autoridad, es la fuerza. Entonces, ¿cuál es la queja que adquirió fuerza en Chile? El CERNAC. El CERNAC le dio fuerza a los consumidores para que si se quejaban y no los pescaban, tenían a alguien que iba a poder apoyar la queja, ayudarlos a hacer exigible su reclamo. Entonces, si te das cuenta, la queja también requiere de un cierto grado de fuerza o de autoridad. Por eso te decía que se arman clubes de queja. Todos aquí en el CEFAM de la comuna tanto nos quejamos porque el médico tanto. ¿Qué le da fuerza a esa queja? Que hayan varios quejándose por eso. Y de hecho, muchos líderes le dicen, ya, pero ¿y quién más se queja por esto? Y si no hay más, ¿qué es lo que se dice? Ah, pero es que esto ya es una cosa personal, suya conmigo o suya con tal persona. Invalido la queja y ojo que esto de invalidar se puede transformar en rabia. Entonces, la queja debe ser escuchada siempre,
debe ser solucionada si se puede, pero debe ser escuchada y atendida. No puede quedar como queja simplemente porque cuando no hay escucha a la queja, esa es una energía, una emocionalidad que se transforma en algo. Y ojo que si hay psicólogos escuchándonos y cuando están en las terapias de pareja, ¿qué es lo que hacen ambos ciudadanos que una vez contrajeron matrimonio? Como hay un tercero, se quejan con el tercero respecto del que llevan viviendo 15 años. Claro, ¿Y qué pasa ahí? El del lado se entera que al otro le molestaba tal cosa. Y empiezan, ¿y por qué no me lo dijiste? ¿No? Y este psicólogo es un mediador al final, pero el ¿por qué no me lo dijiste? Y ojo con lo que estoy diciendo. ¿Por qué no me lo dijiste? Es porque no existían las condiciones de posibilidad para que ese espacio de comunicaciones existiera. ¿Y en qué se transformó una molestia? En una queja. Porque uno se puede molestar, perfecto, pero es del momento. Me molesta esto, lo digo. Pero la queja es cuando las cosas empiezan a ser como reiterativas, ¿ah? Cuando empiezan a acumular hechos. Entonces esto ya lo estoy transformando en algo mayor, ya no es una simple molestia. Entonces, creo que, creo que es eso, y es algo que es difícil de resolver cada día más, porque cada vez estamos resolviendo la vida más solos. Y nosotros que no hemos metido en los temas de inteligencia artificial, hoy día la inteligencia artificial está siendo alguien que te escucha, que no te juzga, alguien que te valida y no te cuestiona, a menos que tú le pidas, como juego, cuestióname, pero claro, además que hoy día está haciendo de soporte emocional. sí, Entonces, no necesito de otros. Entonces, cuando me relaciono con los otros, efectivamente mis formas de relacionamiento, que las he ido perdiendo, porque ya no, ya es en base a la molestia, a lo que no me da, al derecho exigido. Porque no te necesito para nada más que para que tú me des lo que debes darme. Pero si no, no tengo que hablar contigo. No necesito hablar contigo. Y es muy heavy lo que yo estoy diciendo. Porque esto pareciera ser que ocurre en mundos como no es el mío. Perdónenme, pero vean a sus hijos. Vean a sus hijos. ¿Qué dicen todos los padres de niños de más de 12, 13 años? Que ya no hablan, son ceros y unos, son como zombies. Ellos hablan con los amigos, pero con los papás no hablan nada. Eh, Eso está ocurriendo con mayor frecuencia, porque los domingos familiares desaparecieron. La ida a claro. la casa de la abuelita, aunque fuera la suegra odiosa, desaparecieron. La abuelita ya no está de viaje, o no tiene tiempo, o no está ni ahí con cocinarle a todos los nietos y a los hijos, y después están lavando y limpiando lo que dejaron. Desaparecieron costumbres que aquí, aquí soy como pareciera de este gobierno, como que es conservador hablar de familia, por ejemplo. ¿Y dónde uno aprende a dialogar? En la familia. Es tu escuela de sociabilización, en la casa donde te enseñan a sociabilizar con el mundo, si es tu comunidad primaria. Cuando eso desaparece, porque estamos todos ocupados o porque todos tenemos nuestro móvil en la mano, empezamos a decir, es que no nos necesitamos, somos funcionales al otro. Mi papá es porque me paga el colegio, me paga la universidad, es el que tiene el deber de darme comida. Y yo parece que mi deber, hasta por ahí nomás, es ir al colegio y voy como obligado, ¿no? Es dramático llegar del famoso queja a lo que estoy diciendo, pero yo creo que tiene que ver con la incapacidad de comunicarse de otras maneras. No, Sí, no va por otro lado. mira, eh, mientras tú hablabas del tema de lo relevante que es poner atención a la queja, mm, me estaba acordando de muchas cosas que tienen que ver con mi pasado en el área de la hospitalidad y la hotelería. Ah, sí, Em, y mira lo curioso que es.
el asunto, porque dentro de la hospitalidad, una, una regla no escrita, pero fundamental de la hospitalidad, es que la queja se escucha y se atiende, ¿ya? Claro, A tal nivel que hay hoteles, y hay un hotel donde yo trabajé, donde se creó un espacio para que los huéspedes del hotel pudieran hacer llegar sus quejas. Pero ojo, y esta es la parte que a mí me resulta más interesante de este tema, y es que en todos los lugares hay un libro de quejas, hay alguien que te escucha a través del mesón, que te dice que sí, que no te preocupes, que van a tratar de hacer algo. En la hospitalidad esto se llevó a un nivel muy superior, y hoy día existen áreas especiales dentro de los hoteles, por ejemplo, con una música especial, con un ambiente especial, con colores especiales, todo con el propósito de llevarte ahí adentro, donde va a haber un profesional del área a cargo que va a cortar todo nexo con el entorno para concentrarse el 100% en tu queja. O sea, no solamente te va a escuchar, sino que solamente va a escuchar tu queja, nada más que eso. Va a tomar nota y te va a preguntar si hay alguna forma en la que tú consideres que puede ser resuelto el problema. Eso antes no se hacía. Eso quiere decir que en los últimos años sí se le ha estado tomando más importancia a la queja para poder también filtrar la queja del capricho, ya, porque hay quejas que tienen un fundamento real y otras que son más que nada un capricho, y sobre todo en turismo y hotelería sabemos que pasa así. Siempre hay alguien que está tratando de obtener algún beneficio adicional. sí, claro, claro. Eso obligó a las empresas hoteleras a establecer nuevas formas de comunicarse entre empleados y clientes. Fuera de ese mundo, en lo político y en otras áreas también, es verdad que se ha ido perdiendo la capacidad que teníamos los humanos de comunicarnos. ¿Tú te acuerdas que antes, por allá por los 80, principios de los 90, era muy común estar en la calle, en una esquina con los amigos? Aparte de pasar los fines de semana con la familia o el almuerzo de los Mm, domingos. mm, Lo importante en aquel entonces era mantener las líneas de comunicación abiertas sí, y fortalecidas, porque si tú las perdías, no tenías cómo enviarle un WhatsApp a una persona. Ya siempre era hasta el siguiente encuentro. No todos tenían teléfono. Entonces, claro, la comunicación se volvió un factor relevante que hoy día se ha ido perdiendo. Y Felipe, yo pensaba ahora, ¿será que esto es consecuencia de una planificación para que suceda de esta manera? Porque lo espontáneo no me convence. O sea, yo entiendo que las redes sociales han reconfigurado los cerebros de las personas. Hoy día hay mucho estímulo, mucha dopamina fácil en hacer scrolling en cualquier red social, pero la gente en los grupos sociales sigue vinculada, en el trabajo, en las organizaciones donde participas, en el equipo de fútbol, que sé yo, en tu casa. Pero yo me imagino que todas estas cosas que hoy día a nosotros nos afectan y que evitan que la comunicación sea efectiva, alguien debe haber pensado en formas de hacer que la comunicación pierda efectividad. Puede sonar conspiranoico, pero desde mi punto de vista yo creo que es así, que hay una planificación, porque el propósito es, creo yo, que nos vayamos convirtiendo en islas, porque es mucho más fácil para alguien que tiene el poder dominar a un conjunto de islas que a una sola gran masa que está unida, que se comunica y se entiende y que conversan. Porque el tema de la familia, lo que tú decías, siempre fue importante hasta ahora. Hoy día los jóvenes no quieren estar en familia, no quieren formar familias. Entonces, estoy especulando, estoy jugando con estas teorías medias raras, pero yo tengo el presentimiento de que
algo de eso hay, o por lo menos se ha ido dando de esa manera. Sí. Y eso, Mira, mm, perdón, solamente para cerrar la idea, y eso ha hecho que hoy día las quejas en su mayoría no tengan mucho fundamento. Por eso a lo mejor se dejaron de escuchar también. Entonces, sí. bueno, eso es lo que se me ocurre. Sí. De hecho, hasta me estaba acordando de la filosofía, porque la filosofía que estuvo durante 2500 años, en estos últimos 100 años, la filosofía ha ido decreciendo. Cada vez hay menos filósofos famosos o cada vez la gente añora la filosofía como, como algo que parece que es bueno, pero que ya ni siquiera sabe qué es, ¿no? Y uno de los últimos desarrollos filosóficos de los años 20, 30 hacia adelante, tienen mucho que ver con una cosa que a mí me encanta, que es la fenomenología. Y la fenomenología lo que dice es, en términos sencillos, un poco más complejo que eso, y hay distintos fenomenólogos, pero lo que decía la fenomenología es qué ocurre antes de lo que puedas conceptualizar, antes de lo que ya tienes dado, ¿no? ¿Qué hay antes de aquello que aprendiste? ¿Qué hay antes de esa forma que le dices televisor? ¿Qué hay antes de eso? ¿No? Había un ejercicio que decían, si tú ves una montaña, nosotros estamos adiestrados para decir, esa es la realidad. La pregunta es, ¿lo que no ves de la montaña no existe? O cuando ves Buena una pregunta. moneda por una cara, ¿no? O esto. Esta es la realidad, lo que veo, lo que soy capaz de descifrar. ¿Y lo que está detrás existe? Bueno, los filósofos pierden el tiempo en tonteras como esas. Pero a lo que voy es que de una otra manera, el arte es precisamente un espacio entre lo sabido. Es un lenguaje distinto. Pero incluso el arte lo hemos conceptualizado. Entonces, incluso al arte decimos, no, esta es una obra que merece la pena, esta no. Pero a propósito de qué, apito de qué, ¿no? Eh, y el arte es un lenguaje que no está escrito, ¿no? Que permite describir algo que no estaría escrito previamente. La poesía, cuando la poesía en pocas palabras te lleva a imaginar un mundo completo. Son 5 palabras, son 5 estrofas, y uno puede terminar eternamente enamorado. La poesía, las expresiones del arte tienen esa capacidad. La música, ¿para qué decir? Hay melodías que a uno lo atrapan, porque te comunican algo que tú tampoco podrías describir por qué te atrapó. Tú dices, no, no sé, me quedé pegado escuchando esto. No hay una conceptualización previa. Entonces, dicho eso, eh, como la filosofía se fue mucho por ahí, se fue en cosas más abstractas, dejó de tener una cosa concreta. Y nosotros somos fruto de la filosofía moderna, ¿no? Donde está Descartes, por ejemplo, el método cartesiano, y ahí murió toda la magia, porque todo lo queremos comprobar. Nace la ciencia como medio de explicación, desaparece Dios, se debilitan las religiones que explicaban con un libro todo lo que te podía pasar. Y alguien dice, pero pocha, son puros cuentos. Po. Aquí tengo a este gallo, me dice, esto es así, esto es así. Mire, lo comprobé, comprobamos que tal cosa. Entonces empiezan a perder fuerza todas cosas que son abstractas, que son están en un estadio que también, ojo con esto, que también crea el hombre. Yo podría decir ateamente que el concepto de espiritualidad, todo eso es creado por el hombre. Porque el hombre, así como en el arte, necesita crear algo que no tiene tanta explicación. Porque de una otra manera en ambas cosas está un equilibrio que tiene que ver con que
no todo es explicable. Y no tiene por qué ser todo explicable. Pero caímos en eso. Y eso se llama un pragmatismo. Entonces, a lo que voy es que de una otra manera, cuando tú empiezas, y a partir de los años 20, no sé si alguien lo diseñó, pero lo que estamos viendo hoy día partió con fuerza en los años 60. Los conceptos de familia, la autodeterminación, no es de ahora, eso viene de los años 60, posguerra, es cuando un sistema al que yo critico harto, que es el capitalismo, nos cambió la forma de ver las cosas, porque nos dijo, todo debe darte placer y tu vida debes dedicarla a provocarte placer. Pero el placer tiene precios. Y entonces el auto, la casa, los viajes, la ropa, todo, pero todo debe provocarte placer. Y entonces, cuando tú ves que con un otro hay un conflicto, que la relación entre dos es conflictiva, a lo mejor la más bonita, pero que también vive conflicto, es la amistad, que está un poco por sobre ese conflicto que tienen dos personas que prometen amarse. Que era, para él, no dice, mejor se quedan de amigos porque se pusieron de novio y ahora aparecen puros conflictos. ¿Quién Claro. entiende eso? ¿No? Si hubieran sido amigos, los conflictos serían los mismos. No, es que ahora nos amamos, por eso nos odiamos, ¿no? Nosotros somos seres raros, ¿no? Paradójicos, contradictorios, en fin. Entonces, ¿a qué quiero ir con eso? De que estamos en una época en donde todo es placer, nada es daño y la máxima es no sufrir. Y nosotros somos los no somos los papás, porque estos, los que se cagaron la cabeza, somos nosotros y unos que son un poco menores que nosotros, que son los millennials. Los millennials son los que hoy día tienen máximo como 46 años, por ahí, 45 años. Sí. Esa generación, todos los que me están escuchando que son millennials, son la peor generación de la historia. Y lo digo así, fuerte y claro. Porque ellos son los papás también de aquellos hijos que estamos viendo hoy día. ¿Y quiénes eran los millennials? Son los que decidieron postergar la maternidad, son aquellos que dijeron, hombres y mujeres, nos vamos a desarrollar profesionalmente, tener hijos puede ser, pero ¿cómo empezaron a vivir los millennials? Con plata, crédito, con acceso a niveles de consumo impensados por nosotros y de ahí para atrás menos. Pero ellos son la cresta de la ola en el sentido de esa vida resuelta con mucho acceso a bienes materiales, ¿no? Ellos son los que impulsan las estrategias de consumo hoy día. Todos los Rappi, todo eso, ahí es donde Rappi, Uber Eats, todo eso se hicieron multimillonarios. Porque es una generación que consume todo lo que hoy día, de una otra manera, nos aparta de la sociedad. Entonces, y yo lo estoy diciendo, me hago responsable de lo que digo, pero es cosa de verlo, es cosa de verlo. Y yo, que pese a que soy generación X, tengo harto millennial, porque soy tan irresponsable como los millennials, por eso los conozco bien, por eso que los describo bien, porque efectivamente ahí hubo un cambio absoluto, 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 absoluto de qué era vivir bien. Y ahí es donde aparece este individualismo por sobre todas las cosas. Yo primero que cualquier cosa. Y los hijos empiezan a aparecer como algo que debo tener dentro de esta planificación que hice de mi vida. Mi carrera, mi casa, ahora tengo plata para tener un hijo, ahora lo tengo. ¿A qué edad? A los 35, a los 36. La cantidad de hijos que están naciendo hoy día con padres de 40 años es impresionante. Y todos dicen, es que es muy caro tener hijos. Como si eso hubiera sido una pregunta hace años atrás. ¿Quién decía, es que es muy caro tener hijos?
en países como los nuestros, donde éramos pobres, pero recalcitrantes de pobres, habían 4 hijos, habían 5 hijos. Sí, No, claro. nunca era la premisa para tener o no tener. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto, Claudio? Y cierro con eso, de que no sé si es una conspiración, pero se han estado dando todas las condiciones de posibilidad para que esta fragmentación de lo humano, de salir de lo comunitario, de la comunidad, comunidad primaria familia, comunidad primaria barrio, cualquier cosa, a un yo soy suficiente conmigo mismo, ¿no? Y puedo incluso obtener muchas de las retribuciones emocionales que obtenía en la comunidad supuestamente, las tengo acá sin costo. Y con eso termino, que es una reflexión que le hacía un amigo el viernes. Decía, ojo, que, que un perro se haya transformado en soporte emocional es bastante decidor de lo que puede significar lo que estamos hablando. Cuando emocionalmente quien me contiene es un no humano, porque el humano es un conflicto. Pero un animal, y tú lo vi porque yo sé que quieres mucho a tu perrita, ella es incondicional. Y el único día que te va a fallar es el día que ya no puede vivir más porque no viven tantos años como nosotros, pero ese va a ser el único día que te falló. Claro. No te falló nunca en su vida. Y como queremos ser felices, como no queremos sufrir, un perro resuelve mucho eso, porque el perro, aunque esté enfermo, te mueve la cola. Sí, Y absolutamente. emocionalmente, y emocionalmente efectivamente te retribuye y te genera toda la emocionalidad que a uno le da bienestar, ¿eh? Al Ujú. ser humano. El problema es que lo estemos reemplazando, porque eso es lo que está ocurriendo. Yo tuve perros toda la vida, ¿no? Pero hoy día estamos reemplazando lo humano, porque lo humano es complejo. No me Sí, quejo de un perro. exacto. Bueno, que no lo creas, hay gente que sí se queja, po. Pero bueno, eso es tema ¿De para, los perros? para otro episodio. Sí, Ah, hay bueno, sí, gente pues, hay que se queja perros. de los perros. Oye, pero qué dramático todo esto. Mm, Es dramático. Ese sí, es el tema. no, sí, Es dramático. es terrible. O sea, primero yo estaba pensando y me distraje un momento porque me veo como un melón. No sé cómo me ves tú en la pantalla. Parte de Pero mi cerebro, pero vertical, po. claro, parte de, Puede ser de mi, melón, pero vertical, no horizontal. claro, parte de mi cerebro ha estado pensando todo el tiempo, esa luz no es la correcta. Ok, así que yo voy a tener de qué quejarme después. Pero mira, volviendo a lo serio, chuta, es dramático y muy, muy dramático, porque no solamente estamos pasando de la queja a una reinterpretación de la vida Mm, para tener nuevas cosas de qué quejarnos, porque obviamente la queja, por ejemplo, la queja social de hace 30 años no es la misma queja social de hoy. Quisiéramos creer, pero los jóvenes tienen que saber que hace 30 años, 40 años la gente se quejaba exactamente de lo mismo que se queja hoy, con pequeñas diferencias. Ya, una de las cosas que a mí me llamaba la atención, ahora que tú hablabas de los millennials, es que los millennials se quejan de cosas que antes uno añoraba, o por lo menos, uno las consideraba de valor. Hoy día a los millennials les molesta la estabilidad, a pesar de que se quejan buscando estabilidad. Pero nosotros venimos de una época cuando los boomers, por ah, ejemplo, sí. Es que la estabilidad es sinónimo de estancamiento. claro, a eso quiero llegar. Pero los baby boomers podían entrar a un trabajo y jubilarse en el mismo trabajo. Sí, claro. Y se Sí, pasaban claro. toda su vida ahí. Y de hecho antes la premisa era cuida tu trabajo. Para Sí. nosotros, generación Mm. X, se nos abrieron un poquito más las puertas y nosotros comenzamos con esto de pensar dónde quiero estar.
y empezar a desarrollar valor para el mercado para que me lleven a lugares mejores. Los millennials dieron vuelta un poquito eso y dijeron, ok, yo quiero estar en un lugar donde yo me sienta bien, sea o no sea productivo. En Sí, otras eso es palabras, cierto. Mm, en otras palabras, eh, lo que quisieron decir es, las empresas tienen la obligación moral de pagarme un sueldo, haga bien o haga mal mi trabajo, solamente por contar con mi presencia. Una cuestión más o menos como esa. Y ellos terminaron engendrando a estas otras generaciones que se quejan hoy día de cosas que ellos mismos impulsan o que ellos mismos provocan. Entonces, yo me quedo dando vuelta en esto de cómo la queja se refleja en el desarrollo de las sociedades y cómo impacta en la vida mm. del conjunto social. Pero ¿sabes qué es lo que hoy día me tiene pensando ahora en este momento? Es ¿de qué nos vamos a quejar en 20 años más? Del Porque perro. claro, vamos camino a resolver muchas cosas. Mira, hay una serie de ciencia ficción que se llama The Orville. Se las recomiendo. Es como una especie de Star Trek, pero a menor escala. Y ellos tienen una cuestión filosófica ahí bien interesante, porque en ese mundo, en ese universo, todas las personas hacen lo que quieren hacer por el gusto y la satisfacción de hacerlo. Porque crearon una maquinita que es un transformador molecular, por lo tanto ya nadie tiene que trabajar ni por comida, ni por ropa, ni por casa, ya no hay ninguna necesidad de hacerlo. La gente trabaja en lo que realmente le gusta y viven su vida de acuerdo a esos nuevos estándares. Pero lo que muestran ellos en la serie es que incluso erradicando todas las necesidades básicas, incluyendo salvarte de la muerte, eh, la gente sigue teniendo siempre algo de qué quejarse, aunque lo tenga todo. Entonces, ¿qué crees tú, Felipe, que va a pasar? Porque en algún momento nosotros vamos a pasar de la queja social, de la queja política, de la queja laboral, a quejarnos de algo más, pero ¿y qué va a ser en el futuro? Sí, ¿De qué pero nos vamos a esto es quejar? como, o sea, yo creo que quejarse no es el problema. El problema es que los seres humanos, a diferencia de la hostelería, como lo señalabas tú, en la hostelería, ¿qué hizo? Le dio un espacio, le dio un lugar y un espacio, le dio, lo que digo siempre, condiciones de posibilidad de ser resueltas. Y el problema es que nosotros las quejas las tomamos como algo agresivo. Si alguien se queja conmigo por algo, me está agrediendo. Entonces, yo no doy las condiciones de posibilidad para escuchar la queja, que es lo que tú me decías de cómo lo hacen ellos. Lo llevan a una persona, a un lugar que está calmo, buena música, para escuchar la queja y como si fuera una ecuación, despejarla po, y llegar realmente al valor de la X. eh, eh, y atender la queja, porque lo más probable es que muchas quejas puedan ser atendidas, pero saliéndonos de la hotelería, que a lo mejor deberían enseñarnos más cosas de relaciones personales, la hostelería, porque ellos están dándole el lugar a la queja que la queja exige, porque al final de cuentas la queja es una forma de buscar un lugar para ser escuchado, por eso la queja no es suave, no es buena onda, pues es queja, pues, tiene que tener ese, y el reclamo lo escribo, ¿no? Ya, bueno, si me pescan bien y si no, escribe tu reclamo ahí. Ya, ojalá alguien te escuche. La queja es activa, es viva. Casi siempre la queja se expresa. Entonces, vuelvo y digo, yo creo que eso es parte de lo que somos. O sea, es la forma que tenemos de decir algo que no, que queremos que sea escuchado. Y por lo tanto tenemos que decirlo de una manera en que al otro le diga, ah, chuta, parece que voy a tener que escuchar. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso y por lo tanto, esa relación. Ahora, cuando a uno le sale un perro que
era el menos apropiado para uno, uno se va a quejar toda la vida de haberlo elegido o de haber escuchado a ese amigo que le dijo, oye, weón, cómprate ese perro porque ese perro es la raja para esto. Y salió todo lo contrario. Entonces ahí estoy diciendo otra cosa que tiene que ver con las expectativas. Hay quejas que tienen que ver con expectativas. A veces me quejo de algo porque yo esperaba otra cosa. De hecho, eso a uno le puede pasar cada vez más, que las expectativas sean muy altas y uno se llene de quejas. Claro, Pero a lo que voy es que de una otra manera, algo relacionado con lo que espero de, por eso te decía, la queja tiene algo detrás y a veces es una expectativa no cubierta, pero te la plantean como queja, no te están diciendo, mira, lo que pasa es que yo venía para acá y pensaba que iba a estar despejado, güey, y me vengo a quejar contigo que está nublado. ¿Puedo hacer algo yo con que esté nublado? No. ¿Y por qué te quejas? Porque pensabas que iba a estar despejado. De hecho, me pasó antes de ayer, el jueves en la noche. Venía llegando un auto aquí al condominio y era como una pareja y se baja una niña y en la portería comentan, no, si ellos son turistas. Ya, porque el fin de semana largo. Yo vivo en un departamento que se arrenda harto para turistas. Bueno, y la cuestión es que estaba cortada la luz todo el día, no hubo agua, y menos mal que estaban funcionando los ascensores. Yo vivo en un piso 19, ya me ha tocado estar 3 semanas sin ascensor. Entonces, ¿qué pasó? Imagínate ellos, la pulsión de quejarse absoluta, claro, pero la verdad que ¿qué va a hacer el dueño del departamento? Va a tener que agachar la cabeza, va a tener que decirle, ¿sabe qué? Realmente te arrendó no un departamento que estaba sin luz, porque éramos nosotros y otro departamento más. No es que en Coquimbo se cortó la luz. claro. Entonces, Fue puntual. con justo derecho ella podría decir, sí, pero yo sé que no está en sus manos arreglar esto, pero la verdad que nos arruina el fin de semana esta cuestión, po. Menos mal que se arregló la luz y todo eso. Pero tiene un punto ahí. Y uno en las quejas tiene que ceder. También tiene que tener esa capacidad de ceder en algo. O de saber explicar por qué las cosas no son como uno quisiera. Si es lo que yo te explicaba de los sueldos, es algo que a nadie le explican. Ujú. Nadie va a un sindicato y decirle, oye compañero, mire, yo soy el jefe de ustedes, todos me piden que le aumenten los sueldos, pero yo les voy a mostrar, mire, así funciona esto. Si yo les subo a ustedes, sí, pero es que ustedes se llenan de plata, miren el auto que anda y nosotros en micro. Es que se mezclan cosas, pero nadie las explica tampoco. Puede ser una mala explicación para el que se queja, puede ser no suficiente, Claro, porque el propósito era lograr que le subieran el sueldo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ese era su propósito, no se estaba quejando por nada. Pero uno hizo el trabajo de decirle por qué no ocurre lo que él quiere que ocurra, pero de una manera más, ni siquiera técnica, sino de realidad. Y ahí está el pensamiento crítico. El pensamiento crítico lo que exige es reflexionar, pero no solo la simple reflexión que uno puede hacer, sino también tener antecedentes, ver el contexto, hacerle doble clic a las cosas, porque si no es crítica nomás, no es pensamiento crítico. Entonces, yo creo que va por ahí, pero insisto, las organizaciones que conversan deberían ser organizaciones que tienen menos conflictos y que las quejas son escuchadas, tienen espacio para ser escuchadas. ¿Por qué no? Yo no le veo problema a ninguna queja. Ahora, que no le guste la respuesta es otro problema, pero yo creo que uno tiene que darle espacio a la queja, porque el problema es decir, es que eso no es así. Usted que es comunista se va a quejar toda la vida. Esa no es una respuesta, porque si le responde eso a una persona o le dejas entrever que tu respuesta está relacionada con eso, generaste, no aclare que oscurece, porque empieza a generar rabia, po. ¿Por qué? Porque no diste espacio a la queja, po. La anulaste, la mataste. sí, Y a veces la gente reclama por reclamar nomás, po,
porque es deporte, po. No, no sé. Yo creo que yo hoy día, por ejemplo, yo me quejo menos hoy día. Yo siempre fui muy crítico, que no sé si es lo mismo que quejarse, pero hace años atrás yo tuve un caballo que se llamaba Criticón. Y una amiga siempre se reía de mí porque me decía, puta, no, tal para cual, ¿no? Porque yo era muy crítico de las cosas. Y yo creo que con el tiempo he dejado de ser tan crítico. O lo que pasa es que yo cuestiono mucho las cosas, pero también tiene que ver con mi tema más filosófico, cosas así, de que las cosas las cuestiono, pues no, no son... A mí viene alguien y me dice, no, es que salió un estudio que dice que ahora tenemos que comer, no sé, pues gusano. Yo le voy a decir, sabéis que ya, buena onda, pero te voy a cuestionar un poco la cuestión, un rato, no sé, convénceme, por último, pero, pero no así de buena primera. Y efectivamente, cuando uno cuestiona, también se vuelve como medio crítico, o como si uno se estuviera quejando. Yo hace tiempo que no me quejo, no, no tengo muchas razones para quejarme por nada. Que yo creo que el reclamo, la queja y la crítica van siempre juntos, porque, porque todos de alguna manera partimos con una de las tres cosas, o sea, nos quejamos o reclamamos después después de habernos enterado de algo, después de haber vivido la experiencia, y muchas veces criticamos el antes de, ya criticamos algo que no sabemos, por eso lo criticamos sin saber, sin Sí, conocimiento. po, sí, Pero yo creo que las 3 cosas van como siempre muy de la mano. Eh, y una y a mí, en lo personal, me genera sentimientos encontrados esta cuestión, porque yo creo que la crítica es necesaria. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a quejarse cuando mm, sus expectativas no son cumplidas, siempre y cuando esté dentro de la razón, ¿ya? sí, No la sobreexpectativa. Y uno tiene derecho a reclamar cuando ya hay un incumplimiento serio. Nosotros en temas de los que hemos tocado, a veces hablamos de política, a veces hablamos de empresas, hablamos de la vida cotidiana, de los grupos sociales, pero si nosotros limpiáramos todo el escenario y pudiéramos partir con una hoja en blanco, yo te aseguro que igual encontraríamos algo que criticar, siempre, siempre. Por lo tanto, yo soy del grupo que piensa, no sé si habrá un grupo que piense, pero es lo mismo que yo, pero suena más, más importante decirlo así. Yo soy del grupo de personas que cree que antes de criticar hay que tomarse un tiempo para reflexionar si lo que vamos a mm, criticar tiene sentido o no, porque muchas veces nos preparamos para criticar a algo o a alguien, nosotros incapaces de hacer lo mismo o de conseguir lo mismo. sí, sí, Luego, antes de quejarnos, creo que es importante también hacer el análisis y pensar si nosotros, aparte de la queja, tenemos algo más que aportar, porque muchas veces nos quedamos en plasmar nuestra queja, mm, pero no traemos a la mesa ninguna propuesta de solución. Y a veces lo que la contraparte necesita es solamente la idea que le permita a ellos avanzar en la solución que estamos buscando. Y mm, por último, el reclamo, yo estoy de acuerdo con que todos tenemos el derecho a reclamar cuando las dos anteriores han ocurrido, mm, pero lo que no me gusta y con lo que nunca voy a estar de acuerdo es que se politice el derecho a reclamar. Y esa cuestión, a mí te juro que me molesta muchísimo porque veo muchos jóvenes hoy día, por ejemplo, en Chile, para que la gente sepa que estamos hablando de nuestra realidad, quejándose, por ejemplo, por la calidad de la educación, pero no van a estudiar. Y ellos le llaman reclamo social salir a las calles a destruir propiedad privada de otros y propiedad pública. Entonces, creo que antes de reclamar, también hay que hacer la reflexión
porque me imagino, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que deben existir vías que te permitan conducir el reclamo para Mm, que sea efectivo y haga sentido y haga que la otra parte te escuche, eh, porque un reclamo con sobrereacción, ya un reclamo exagerado o un reclamo fuera de contexto, al final yo creo que lo que provoca es una especie de sordera selectiva y hace que tu contraparte no te escuche nomás. Entonces el ciclo se mantiene y un círculo vicioso que se repite. Estamos con la crítica, la queja, el reclamo y volvemos a la crítica, la queja y el reclamo porque no hay soluciones. Entonces, eh, como dije, pretendiendo que existe un grupo que piensa igual, yo me imagino que deben haber otros grupos que consideran que es válido criticar, es válido quejarse y es válido reclamar sin necesidad de hacer tanto análisis, ya sin hacer una revisión de nuestros pensamientos. Y me nace una pregunta, y a ver cómo me la respondes tú, Felipe, porque igual me gustaría que la gente la pudiera responder después. Eh, a mí me gustaría saber qué es lo que la gente prefiere. ¿Qué prefieres tú? ¿Tú prefieres mantener un pensamiento crítico enfocado en encontrar puntos de encuentro, ¿ya? Que lo que tú, para que se entienda mejor, las cosas con las que no estás de acuerdo, eh, con el otro puedan llegar a un consenso, encontrar un punto medio donde entenderse mejor, o que tu análisis crítico logre imponer una solución que para ti es la que debiese predominar. sí, te lo voy a Me responder. enredé, pero No, creo que se no, sí, entendió la entiendo idea. perfecto. Sí. Para mí, tu pregunta tiene un problema grave porque tu pregunta es dual, o esto o lo otro, como si las personas fuéramos buenos o malos. No somos ni 100% buenos ni somos 100% malos. Y tal vez somos menos por ciento malos y somos más porcentaje bueno. Pero, en esencia, la gran mayoría de la gente es buena. Pero no, eso no quiere decir que no tengamos sombra. Entonces, eh, eh, pero es un tránsito, a veces tenemos más sombra. Mira, mientras más luz nos enfoque, más profunda puede ser la sombra que proyectemos. O sea, mientras más al descubierto estemos, capaz que la sombra que aparece es más profunda. Esto es un ejercicio físico. Ponle un objeto y ve la sombra que proyecta a mayor cantidad de luz. Ahora, el 100% de luz equivaldría a no ver, porque nosotros vemos por las sombras. Lo que genera contraste con la luz es lo que da forma. Claro, Si yo te pongo un foco resplandeciente frente a ti, no te veo, porque lo que no es, y no te veo significa no existe. De hecho, esto lo usan los policías norteamericanos cuando te controlan en la carretera en la noche. Ellos prenden los focos de la patrulla que no le permite al otro verte, y es para protegerse. Entonces, como el otro no los ve porque la luz es tan fuerte, no permite ver. Pero ¿por qué me fui por las ramas? Porque de otra manera, uno de los problemas que tenemos es precisamente eso en la conversación, de que es esto o es lo otro. ¿Me quieres o no me quieres? ¿Me amas o no me amas? Por esto, pero es, la condición es, ¿me amas o no me amas? No hay nada intermedio en eso. Porque uno dice, es que uno no ama un poquito, ¿no? O ama o no ama. ¿No? Entonces, ¿a qué quiero llegar? De que, como dice Maturana, frente a lo que tú me estás planteando, hay dos condiciones. Una es la honestidad
entre ambos que están planteando algo. La honestidad significa declarar lo que pretendo. Y el problema cuando discutimos es que eso lo dejamos escondido porque queremos ganar la discusión. Entonces no podemos decirle lo que queremos lograr porque sería como exponernos, nos debilitaríamos. Y por lo tanto, en una discusión frente a eso, hay que ser honesto. Y la honestidad es una palabra que muy pocas personas pueden definir claramente, porque está muy desdibujada, porque la honestidad es signo de debilidad, lo que antiguamente era toda tu fortaleza. Cuando la gente decía, siempre cuentan los cuentos que la gente hacía trato de la mano. Bueno, tú vives en una zona en donde gran parte de los tratos se hacían de la mano. Sí, ¿Por todavía. qué? Porque eran honestos. O sea, la palabra empeñada era fiable. O sea, había honestidad en el trato. Pero la otra, y estas dos cosas no son mías, sino de Maturana, que dice, pero ¿qué queremos preservar? Porque si vamos a discutir por algo, ¿qué queremos preservar en esa discusión? O sea, ¿por qué estamos discutiendo? ¿O qué queremos lograr? Y ahí es donde hay un acuerdo. Por ejemplo, lo que tú dices, a lo mejor el consenso puede ser que no nos agarremos a combo, puede ser cualquier cosa, pero ¿qué queremos preservar? ¿Para qué? Para que sea una condición de que el diálogo o la forma en que nos comuniquemos no altere o no destruya eso que queremos conservar. Por ejemplo, en una pareja, ¿qué queremos conservar? Nuestra relación. Entonces, tenemos que ser honestos, tenemos claro que queremos preservar la relación, por lo tanto, todo lo que digamos tendrá que estar medido por aquello que queremos preservar. Porque efectivamente, si nos ponemos así a decir las cosas a tonta y a loca, lo más probable es que le prendamos fuego a la relación. Entonces, claro, entonces hay algo que te mide. Y aquí es lo relevante lo que tú me dices, porque la pregunta que tú me haces es como las preguntas que se hacen cuando uno postula un trabajo, ¿no? Porque están tratando de medir el perfil si uno ha llevado su idea o si es capaz de trabajar en equipo, ¿no? Cosas así. Y obviamente la respuesta más política es que no, po, el consenso. Yo no creo mucho en los consensos, porque es difícil que alguien que piensa A consensúe algo con quien piensa B. Lo que debería ocurrir es que A conoce a B y B conoce de A. Y por lo tanto, hoy tiene un elemento que no considera en su juicio. No es que deje de pensar como B, sino que lo que pienso incluye A. Pero no es B sin A. Porque B sin A significa dejar fuera algo. Significa ignorar esa otra forma de ver las cosas. Pero como nos conversamos hoy día, como nos enfrentamos, siempre es A o B. ¿Y cuál es el consenso entre A y B? ¿A B? Tengo mis dudas. Porque capaz que sea la mitad de A y un y medio de B, no lo sé. Pero el consenso no sé si es algo esperable. Yo diría que yo prefiero el disenso, porque en el disenso hay más honestidad. En el consenso hay algo que no quiero decir. A lo mejor por lo que decía Maturana, porque hay algo que prefiero preservar. La armonía, por ejemplo, en una discusión. Bueno, que eso es lo que queremos preservar, pero la armonía no significa no decir lo que pienso. Y eso es ser honesto. Entonces, el consenso me suena a falta de honestidad, no deshonesto. Ausencia de algo de honestidad, porque es como que algo dejo de decir para que estas dos cosas ocurran. Y la pregunta es, ¿qué tan caro es eso que no dije, eso que preferí sacar para el consenso? ¿Cuánto me va a doler? ¿Tú te has fijado cuando uno se entierra espinas? Ojalá sean espinas Sí, grandes y gruesas.
porque tú las agarras y las sacas así. Pero esa espinita chica, que no sabes dónde chucha está, y que la pillaste y que te cuesta, huevea más que 10 grandes. Entonces yo digo, eso que sacaste para el consenso, ¿cuánto puede llegar a molestar al otro día? Porque a lo mejor ahí estaba lo que más defendías tú. Entonces, ojo con eso, porque a veces es aplacarse por un beneficio mayor, sí, pero insisto, uno debería llegar a un consenso con las cartas en la mesa. Por ejemplo, en política, muchos que critican al actual gobierno deberían decir, si son honestos, decir, lo que pasa es que nosotros no queremos que ustedes sean gobierno. Eso es honestidad. Y todo lo que yo hago es porque no soporto que sean gobierno. Y los otros deberían decirle, bueno, y para nosotros todos ustedes son unos comunistas. Claro, Y los vamos a tratar así siempre. Ya, pero que eso esté en la mesa, po. ¿Qué es lo que pasa? Es que esas cosas están aquí escondidas. Pero son los drivers, po. Al final son lo que activan todas las otras conductas. Entonces son lo que digo en el pasillo, lo que digo detrás, la estrategia que armo, todo. Entonces, ojo con eso, porque el consenso es, es complejo si uno no es honesto. Yo creo que dos ideas distintas pueden convivir absolutamente, absolutamente. De hecho, el tema es ese, po. Es que hay tantas ideas como personas, pero nosotros tratamos de agruparnos. Los que creemos en esto, los que creemos en esto otro, para no sentirnos solos o para creer que lo que creemos tiene cierta fuerza. Es como para validarnos. Pero yo creo que uno, como en la vida, debería defenderse solito, ¿no? sí. Oye, ¿y qué hubiera dicho Maturana de eso? Porque ¿De qué creo cosa? que es importante hacer dos cosas, Felipe. Tres cosas en realidad. Mm. Explicar quién fue Humberto Maturana para que la gente sepa. eh, que tú comentes ahora qué hubiese dicho Maturana al respecto. Y al final podríamos terminar recomendando algunos de los libros de Humberto Maturana. Mira, yo Maturana, tengo dos momentos con Maturana. Yo ocupo algunas frases de él que me las aprendí de memoria y me sirven para todo. Pero yo tengo dos momentos. Cuando yo estaba en la universidad, me tocó ir a muchas charlas de él y no lo soportaba. Era un weón muy pesado. Años después, 20 años después, me tocó, yo decidí llevarlo a Copiapó, a hacer una charla. Y me tocó conversar con él en total casi 6 horas. Wow. ¿Ya? Cuando nos fuimos, lo fui a buscar al aeropuerto, la hora del aeropuerto, nos fuimos conversando, nada del evento, íbamos conversando, conversando. En esa época había ganado Trump la elección. Después del evento nos juntamos y estuvimos alrededor de 3 horas conversando en la cena. Y yo le dije que él a mí me caía muy mal, cuando estaba yo en la universidad, por supuesto. Y después, cuando lo fui a dejar al aeropuerto, seguimos conversando, que era un gran conversador, po, era un tipo así, además, era como estrujarlo, po. Entonces, ¿qué diría él? Él vendía una cosa que la vende Jesús, po, weón, lo del amor, po. Si, si de lo que nos hemos olvidado todo este tiempo es del amor. El amor lo hemos conceptualizado, lo hemos transformado en un producto de consumo. O sea, hay personas que hablan de red flags, como si el amor tuviera un checklist, como si una relación por cumplir el checklist estuviera garantizada, ¿no? Como tuviera un control de calidad previo. El amor es una complejidad, pero el amor es lo que permite, de una u otra manera, salir del paso de las cosas. Porque cuando uno siente aprecio por el otro,
Cuando uno tiene esa conexión con el otro, es capaz de comprender al otro, es capaz de entender al otro, comprenderlo, entenderlo, es capaz de dialogar con él, que es lo que hacen los papás con sus hijos, que por mucha rabia, por mucho enojo, el sentimiento que los une permite que haya una conversación más, más humana, diría yo, más reflexiva, más otro tipo de conversación. Porque las conversaciones que tienen los amigos, la amistad es una relación amorosa que no tiene de por medio o añadido la relación sexual. Pero los grandes amigos pueden convivir juntos, conversan, huevean, hacen todo menos fornicar. Pero las amistades profundas son así, son de complicidad, de saberse, de quererse. Pues, si eso es. A lo que voy es que nosotros nos olvidamos del amor. Y yo creo que Maturana, nadie lo entendió y todos lo quisieron criticar, que la autopoiesis no es lo que él dice, que le puso color, que como de eso armó toda una teoría y toda la cuestión. Yo creo que él sigue siendo vigente. Todo su descubrimiento biológico que los transformó en una forma de comprender la realidad, y por eso algunos dicen que es filósofo también, pero él era un biólogo, eh, él llegaba siempre a la conclusión del amor. El amor que ya no sabemos qué es. Exacto. Y ahí es donde nos perdimos. Sí, sí, yo insisto, el amor es una emocionalidad que tienen los seres humanos, es una emocionalidad que mueve cosas, pero que la hemos ido pragmatizando, la hemos ido encasillando, la hemos ido dado contexto y además hemos decidido el amor que queremos recibir y el amor que no queremos recibir. Por eso te decía lo de los perros, que los perros no tienen ninguna culpa, pero de una otra manera, un perro es una forma de comprar amor. Elijo el perro que quiero tener, elijo la raza del perro, busco el perro que quiero tener. Hay cosas que son impresionantes, por el carácter, por el tamaño, por 10.000 cosas. Pero como si estuviera en un catálogo eso que quiero querer, ¿no? Y ese perro además me tiene que responder, po. O sea, tiene que dar cuenta de por qué lo traje. Entonces, eh, yo insisto, yo creo que Maturana diría eso. Y Maturana lo que era un observador de la realidad. Cuando ganó Trump, dijo, él me lo dijo a mí, me dice, bueno, pero es que Trump ganó porque le fue a hablar a los trabajadores del campo en Estados Unidos. La primera vez que ganó Trump, Trump salió por las clases medias norteamericanas, principalmente no de las zonas urbanas, donde uno cree que lo que dice Nueva York y lo que dice Los Ángeles es como se tiene que vivir la vida, en dos lugares que son lo más distinto a como se vive en Estados Unidos, por lo demás, porque son mega ciudades con niveles de ingresos altísimos, es otras realidades, y uno dice es que en Nueva York, es que en Los Ángeles, eso no es Estados Unidos. Eso es lo que sale en las películas. Estados Unidos, el profundo, es de clases medias, de trabajadores, de gente de la agricultura, lugares donde viven mexicanos que no son tan discriminados como en otros lugares, donde son parte de la comunidad. No es como se pinta, que son tan honestos y tan dignos y trabajadores como los norteamericanos, muchos de ellos. Pero ese es el norteamericano profundo. Y a muchos de ellos fue el que le fue a hablar Trump. A Homero Simpson le fue a hablar. Y Hollywood y Nueva York tienen monitos animados más sofisticados que Homero, po, Claro. porque ellos se creen intelectualmente superiores. Entonces, por eso que a los ciertos segmentos le dice a otros segmentos que en realidad que son unos ignorantes, que los trata de esa forma, porque votan por ciertos personajes. Entonces, yo insisto,
Eso dijo Maturana, o sea, eso fue su reflexión. Él le habló a los que tenía que hablar y a los que le habló sacó votitos. Y Trump, en su segundo mandato, no cambió la fórmula. No, para nada, No la para nada. cambió. De hecho, una de las cosas más llamativas de las dos campañas de Trump es que él recibió mucha retroalimentación, no, no retroalimentación, eh, res- encontró reciprocidad, ahí está, encontró reciprocidad justamente en esos segmentos de la población que los otros candidatos no trataron con amor. Ya estamos hablando de los famosos redneck estadounidenses, que son los que aman a su patria incondicionalmente, y Sí, por po, eso la frase de Make America Great Again pega tan fuerte allá, porque estos grupos creen en eso firmemente. Entonces Trump repitió la fórmula porque esos grupos no se han movilizado, o sea, no han desaparecido, y al sí, contrario, se han sí, fortalecido. A mí sí. me parece una forma inteligente de Trump de llevar el mensaje, em, y creo que él lo entendió y no sé si leyó a Maturana, pero Maturana decía que el amor es la única emoción capaz de ampliar la inteligencia, y yo no sé si eso será realmente cierto. De hecho, yo creo que es la única emoción que te hace inteligente. Ok, Más que ampliar tu inteligencia, te vuelve inteligente, pero es por una razón simple, porque quiere decir que incorporas elementos no pragmáticos, no científicos en tu análisis. Y entonces cuando tú tienes un análisis inteligente quiere decir que estás teniendo lo material y lo espiritual juntos. Y nosotros dijimos que el amor, ¿qué es esa weá del amor, weón? ¿Ah? Pajaritos, dulces, día del amor, eso es el amor. Pura tontera, weón. ¿Quién vive del amor? ¿Cuánto ese eslogan que había en los años 70 en Chile o antes, contigo pan y cebolla? claro, Eso está sepultado hace 30, 40 años, porque eso era una estupidez. Y uno se pregunta, ¿es una estupidez entre dos personas que se aman? ¿O es que acaso hoy en día que desarmaron el pan y cebolla, alguno de los dos no se ha quedado sin trabajo y han tenido que aperrar juntos y aparece el pan y cebolla, pues? ¿Y qué es lo que inspira todo eso? El amor, pues. Si no es otra cosa, pues. Sí, entonces, pero no, pues. El amor es de huevón, pues. Sí, sí, esa es la verdad. Esa es la verdad. Por eso que Maturana no es tan famoso, porque Maturana no era un libro de autoayuda. No, no, no iba a tener las red flags del amor. ¿Ah? claro, No, po, no, no. ¿Cómo amar y no perder en el intento? Amar es perder. Amar es un conflicto. Quien no lo crea, lo vive. Que no lo quiera ver así es otra cosa, pero lo vive, po, porque es un encuentro con un otro distinto a uno. ¿Cómo no va a ser conflictivo eso? Por supuesto que sí, pero hay algo que los une, po, que es una emocionalidad, que no tiene tanta explicación. Me van a perdonar, pero no tiene tanta explicación. Algunos han querido decir que uno busca a la mamá, que las mujeres buscan al papá, bueno, ya puede ser cosas así, pero son imágenes. Pero, pero hay una emocionalidad que a uno se le produce con una persona y no con otra. Bueno, a uno a veces se le cruzan los cables más de una, pero, pero a lo que voy es que hay algo que te une con una persona y no con otra. Es así también. Entonces, yo insisto, y lo de la queja es lo mismo, po, pero Pero si hay un espacio amoroso donde decir lo que quiero decir, sin transformarlo en queja, porque no me siento escuchado, es un espacio amoroso. Y claramente algo inteligente saldrá de algo que no es violento.
Si la queja de una u otra manera tiene como una mini violencia, po, tiene una carga, no mala, no maligna, pero es una carga más negativa, po. Pero es por no sentirse escuchado. Vuelvo, insisto, que tiene que ver con eso. Sí, o sea, de hecho, toda queja tiene un componente, eh, ¿cómo decirlo? Tiene un componente que atentó en algún momento contra la felicidad. Por lo tanto, tiene que tener esa carga negativa igual, de lo contrario Sí, claro, no nos quejaríamos, po. así Eh, es. pero mira, yo creo que quejarse es una facultad del ser humano. Los animales no se quejan, no de una forma en que nosotros podemos comprenderlo por lo menos. Mm, Y siendo una facultad propia del ser humano, mm, creo que cada cultura ha desarrollado su propia forma de quejarse. Y pensaba en eso ahora mientras hablabas tú de este tema de Maturana y su percepción o su visión del amor. Porque estuve viendo unas noticias hace un rato, por ejemplo, de una forma, o sea, perdón, de una forma de algo muy negativo que ocurrió en Barcelona hace unas cuantas horas atrás, ujú. ya que no vamos a entrar en detalle porque YouTube después nos va a bloquear, nos va a censurar. Pero para que la gente sepa, un inmigrante eh, no legal desvivió a una niña de 16 años por un tema de incompatibilidad cultural, ¿ya? Y los españoles se están quejando, Mm, pero en redes sociales. Y creo que ellos no están aprovechando o no están haciendo uso de su derecho legítimo a quejarse con quien corresponde, porque la experiencia ya la tienen, no es la primera vez que ocurre algo de este tipo. em, y me parece mucho que España perdió ese sentido de el amor por la vida y en gran parte de Europa pasó lo mismo y hoy día están teniendo una reconversión hacia una cuestión que es mucho, muy diferente y no sé qué consecuencias irá a tener, pero lo que sí me queda claro es que ellos culturalmente se quejan menos que nosotros, o por lo menos su queja busca ser más diplomática o política o correctamente política, no, o políticamente correcta, perdón. Aquí nosotros tenemos una forma de quejarnos que es mucho más abierta, más provocativa, más confrontacional, donde hay poca paciencia. Y eso yo me imagino que también debe influir en la forma en que terminan siendo escuchadas las quejas. Me imagino que en otros países primermundistas la queja debe ser una cuestión poco común o con una valoración distinta, a lo mejor tiene un trato diferente, se le da más un trato más eh, preferencial para evitar que esas quejas generen conflictos a futuro. Pero es interesante y también me gustaría que alguien, si entiende de este asunto y nos pueda comentar, a mí me gustaría saber qué piensa un antropólogo con respecto a las quejas y si de verdad incide donde naciste en la forma en la que te quejas. Me Absolutamente sí, encantaría saber eso. absolutamente sí. De hecho, yo lo tengo por experiencia propia por mi mamá. Mi mamá ahora está viuda, pero su esposo era norteamericano de Estados Unidos y ellos tienen una forma de ser así. Son súper derechos, son súper honestos, son súper pragmáticos. O sea, lo que les molesta lo dicen. No, y no en un tono más alto, ni gritando, ni, no, no, pero lo dicen, son súper directos. El mundo anglosajón es más así. Sí, absolutamente lo cultural a nosotros no, no, o sea, sí, absolutamente sí. Ahora, también por lo mismo, ellos son mucho menos expresivos, a veces son como menos cariñosos, son más fríos porque tienen una forma de ver la vida también desde la corrección.
de lo correcto. Los alemanes son cuáticos con eso, Claro. eh, porque hay un valor ahí por la honestidad, ser derechos, ¿no? Claramente, y nosotros somos, los latinos, nos sentimos orgullosos de los chuecos que somos, porque a eso le decimos libre albedrío, a eso le decimos es que es la expresión natural de los seres humanos, no somos tan opacos como estos otros que son fomes, que son aburridos, y nosotros de lo chueco, de lo ahí, de la pillería, de la viveza, es casi los valores patrios, po. El que no es vivo, o sea, ¿para qué decir? Y esto es en toda Latinoamérica, ¿eh? Es muy latino y es muy heredado también. Entonces, sí, sí, culturalmente, todo. Las relaciones son distintas, sí, 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 sí. No son de abrazo. Mi mamá, cuando llegó a Estados Unidos, trabajó en varios colegios como asistente. Y, por ejemplo, cuando un niño estaba llorando, ella tenía que contenerlo, pero nunca abrazarlo, porque está prohibido abrazar a un niño. ¿Y nosotros qué hacemos cuando vemos un niño llorando? Lo abrazamos, Abrazarlo. po. Ellos lo contenían así, mira, cálmate, va a estar bien, tranquilo. Hacía eso, pero no lo abrazaba. Y nosotros no entendemos el no abrazo, Claro. porque diríamos, pero eso es muy frío. Bueno, pero ellos se crían así, po. ¿Por qué? Porque su cuerpo, porque por la protección del niño, ¿ah? Tiene que ver también con esas cosas, pero hace que un niño de afectos, del abrazo, del beso, le cueste un poco porque no está acostumbrado a eso. No aprendió a mostrar su emocionalidad así. ¿Te das cuenta? Entonces, culturalmente, por supuesto que somos distintos, absolutamente, absolutamente, absolutamente. Y esa gente cuando crece, son niños, ¿se quejarán de esa falta de afecto en la niñez? Es que, es que son paradigmas distintos. Su realidad está construida en torno a esas características, por lo tanto, no tienen, no deben. Ahora, que ellos se sienten bien cuando son cariñosos con ellos, sí, po. De hecho los gringos acá lo pasan genial en Latinoamérica, porque el latinoamericano es afectuoso, es cariñoso, le gusta la fiesta, él creía que se había curado alguna vez, nunca se ha curado como cuando vino a Chile, por ejemplo, en la Patagonia, las historias que deben haber, porque la gente es muy cariñosa, po, y eso les gusta, po, Sí, porque a todo el mundo les gusta eso, pero ellos igual vuelven a su realidad sí, claro. y Es tienen que, un muy buen recuerdo, pero es hay que yo, cosas que no entienden, hay sí, yo cosas que no entienden. te preguntaba eso, de si esos niños cuando crecen se quejarán, porque estadísticamente una de las principales causales que hay eh, de abandono escolar y de malos comportamientos y de cosas de ese tipo es porque los niños en la infancia no obtuvieron el cariño y el reconocimiento de los padres y bla, bla, bla. No, lo que pasa es que tienen no, sí, el contexto amoroso lo tienen. Lo que pasa es que es de otra manera, no Claro, es la forma nuestra. Y ahí está negro o blanco. No es, no se puede analizar ahí. Ellos tienen otra forma, pero allá los niños chicos hacen deporte, los papás los llevan, tienen el Thanksgiving Day, una reunión familiar que celebran el 90% de los norteamericanos. El Día de Acción de Gracia es el día más importante de Estados Unidos, más que la Navidad. La Navidad, algunos no lo celebran, pero ese día, el Día de Acción de Gracia, es parejo para todos. Hasta los anarquistas celebran, todos. Tienen otras formas de desarrollarse en comunidad. Y hay mucha comunidad. Hay mucho trabajo comunitario, hay mucho voluntariado, hay mucho de preocuparse por el otro, de ayudar al otro.
de cuidar la ciudad donde viven, eso hay mucho de eso. Y que nosotros somos súper poco preocupados de esas cosas. Uno dice, pero a ver, ¿cómo es la cosa? Ellos son mucho más solidarios. Nosotros nos creemos mucho más solidarios, pero ellos son solidarios, se ayudan, tienen instituciones interesantes. Mi mamá participa en muchas de esas cosas, en un pueblo pequeño, o sea, un pueblo típico, por decirlo así. Eh, sí, pues, es que es otro paradigma, pero no, pues no son... Ahora, podría ser que habría menos niños que compran una metralleta y van a un colegio y matan a 50 niños. Yo creo que eso, pero es porque aquí es más difícil conseguirse la metralleta, o la verdad, o esos niños ahí tienen alguna cuestión que están tal, además que piensan, son temas de volúmenes. Nosotros somos 20 millones, ellos son casi más de 300. La probabilidad que haya un loco es más que aquí. Entonces aquí va a haber un caso, dos casos. Allá van a haber 20 casos. ¿Y va a salir en las noticias? Por supuesto que va a salir en las noticias. Entonces va a parecer que en Estados Unidos están todos locos. Sí, puede creerse eso. Pero yo fui a un colegio, incluso esta última vez que fui a Estados Unidos, en octubre, fui a un evento en un colegio de la comunidad escolar, era como el egreso y efectivamente uno puede decir, oye, aquí capaz que anda un cabro de estos que va a usar la metralleta y todos se van a... Posiblemente, pero no, nadie ahí estaba preocupado de eso. No habían policías en las puertas como atentos a que se ocurriera alguna cosa de ese tipo. No, no. O sea, la gente vive en comunidad, hace sus cosas. No sé, pues. Hay estados sí que son como con más armas o donde la violencia puede estar mucho más marcada, no lo sé. Mi mamá vive en uno de los mejores estados de Estados Unidos, entonces igual allá la gente vive bastante bien, la verdad. Son mucho más... Es demócrata, un partido demócrata, es más diverso, hay un buen nivel de vida, sí. Sí, tiene condiciones distintas a otros estados. Hay otros estados que son más complejos. Sí, Sí, claro. sí, De sí, sí. de los pocos azules que van quedando. El mapa está, Pero está cada vez más rojo en no, Estados pues mi Unidos. mamá es rojo, po. Es demócrata, 100%. Oregon nunca ha ganado los republicanos. Pero los No, no, no. republicanos no son rojos y los demócratas azules. Bueno, puede ser. No lo sé. Yes. Es que me confundo con los colores porque aquí es al revés, po. Sí, pues aquí al revés. Sí, estamos en la hora y, y lo que podemos decir a palabras al cierre, que quejarse no es malo. A veces es necesario para señalar problemas, pero cuando la queja, como tú decías, se convierte en deporte nacional y nunca viene acompañada de acción, responsabilidad, propuesta, solo genera frustración y estancamiento, no es tan buena. Nosotros creemos que hay que quejarse bien, es lo que planteábamos el día de hoy, eh, con honestidad, como lo dijiste tú, reconociendo la parte que nos toca y obviamente buscando soluciones. Ahora, yo le dejo algunas preguntas a las personas que nos escuchen. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tienen alguna queja que quieran que analicemos en otro episodio? Si es así, déjenla en los comentarios. Si no tienen ninguna queja, bueno, inventen algo, quéjense de algo, aprovechen la oportunidad y nosotros con gusto vamos a reflexionar al respecto de lo que ustedes nos propongan como queja para analizar. Mi querido Felipe, yo creo que no nos queda más que darle las gracias a la gente por compartir su tiempo con nosotros y vernos en el próximo episodio si Dios así lo permite. Amigos, Sí, no, gracias a ti por el espacio y por la conversación. Siempre es bueno conversar. Al final de cuentas, hablemos de lo que hablemos. Lo importante es conversar porque eso va generando códigos
en la conversación que permiten tener más conversaciones y abordar todos los temas sin que lleguen a ser una queja. Y como recomendación, efectivamente hay un libro de Maturana que es más antiguo, pero que es bueno, que se llama El sentido de lo humano, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora. Y creo que es el último libro que él sacó, que de hecho yo lo debo tener. O sea, tengo todos los libros, pero este creo que lo compré en Apple, no sé. Se llama La Revolución Reflexiva. Y de una otra manera apela a lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que ojo con lo que estamos viviendo, porque si estamos conscientes de que lo humano se nos está yendo, única forma de rescatar lo humano frente a tanta tecnología y tanto eso, es ser humano. Y lo humano, una de las cosas, actividades principales que tiene es el lenguaje, que les permite conversar, dialogar, crear mundos, crear realidades. Y si es con amor, creo que ahí hay una palabra que con el tiempo ha desaparecido, pero yo creo que siempre es bueno rescatar, que es la esperanza de que podamos convivir con lo nuevo, pero nunca perdiendo de vista que somos seres humanos. Importantísima reflexión. Entonces, queridos amigos, llegamos hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Qué Buen Podcast. Chau, chau.